Vamos a iniciar recordando qué vimos hace 8 días. ¿Quién me recuerda qué vimos hace 8 días? Ya todos se les reseteó la información, pero en los apuntes debe estar. Jeremy, cuéntanos. La comunicación efectiva. Muy bien, la comunicación efectiva. Dale, Aleja, cuéntanos. No, pues iba a decir lo mismo, pero pues él levantó la mano primero, entonces como que me hizo competencia, entonces. Ah, bueno. Bueno, mis amores, cuando hablamos de la comunicación efectiva, estamos hablando de lo que hicimos ahorita, ¿no? Del poder hablar de cosas diferentes, de gustos diferentes, de pronto de cosas que nos hacen diferentes, pero efectivamente de ser empáticos, respetuosos y dar mensajes claros, ¿no? Ninguno como que hay que un equipo, que el otro, que me gusta esto, que me gusta lo otro, pero siempre con respeto y pues de la mejor manera, ¿no? Entonces ahí aplicamos lo aprendido. Tomás, dinos. No te escuchamos, Tomás. No escuchamos a Tomás. Ana, dinos tu corazón. Pues hablamos de que era como la habilidad de transmitir bien un mensaje claro y preciso y que pues vimos también las barreras físicas, que era como por ejemplo no hablar el mismo lenguaje o discapacidades, también las barreras psicológicas que son como por ejemplo no estar de un buen humor o estar nervioso. Listo, Ana, perfecto. Muchísimas gracias. Dale, Felipe. Bueno, para mí la comunicación es algo que nos da una buena cualidad para nosotros y que tiene una gran ayuda para el paramado y que tal vez nos haya hecho una comunicación que nos sea de muy buena importancia y que tiene buenos gustos para que nosotros podamos analizarlo y verificarlo de cualquier modo, de una forma u otra. Ok, Felipe, muchas gracias. Bueno, mis amados, entonces sí, efectivamente, comunicación efectiva, ¿no? Y también vimos cómo a veces esa comunicación efectiva puede ser afectada por algunas barreras en la comunicación. Entonces era lo que nos recordaba también Ana, y es el tema de que a veces el idioma, a veces la distancia, a veces nuestra postura física, ¿no? Nuestra forma de mirar, nuestra forma de actuar, pues produce una barrera de la comunicación. Y pues hablábamos también de la importancia de trabajar en eso, pues para tener una comunicación efectiva siempre, en todo momento y en el lugar en el que estemos. Quisiera saber si alguno tiene dudas o preguntas acerca de esto. Bueno, antes de ir a nuestro material, también quiero pues darle la bienvenida a los estudiantes nuevos. Espero que el estar aquí sea de bendición, espero que se conecten muy juiciosos a sus devocionales para que aprendan muchas cosas. Y pues bienvenidos. Ahí les hicimos un pequeño resumen. Mi nombre es Paola Torres. Lo que necesiten también me pueden escribir por el WhatsApp y demás y con mucho gusto yo les ayudo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, nos vamos a ir a nuestro material, pero antes quisiera saber si hay preguntas, si hay dudas. Nada, listo. Entonces, vámonos a nuestro material, chicos, nos vamos a ir a nuestro módulo para que podamos evidenciar pues el tema del día de hoy. ¿Listo? Espérenme porque yo siempre lo pierdo, ustedes ya me conocen. Cuando se me abre el Zoom, ya me queda ahí es la página del Zoom, entonces cuando voy a compartir pantalla, yo, ay, se me olvidó cerrar, pero aquí está. Bueno, mis amores, el día de hoy vamos a finalizar nuestro módulo uno, que es el módulo de la comunicación. ¿Listo? Y entonces hoy vamos a hablar de, se me olvidó el título, Dios mío. Sé que es de, creo que es tipos de comunicación. Espérenme porque se me olvidó el título. Espérenme acá. Ah, ya, niveles, perdónenme. Los niveles del lenguaje, ¿listo? Entonces, cuando pensamos en niveles del lenguaje, ¿qué creen ustedes a lo que se puede referir esto? ¿O qué creen ustedes que es el tema?
Los idiomas que sabe, Los idiomas que saben puede ser. ¿Alguien más? No, nadie más. Los coché con esa pregunta. Listo, mis amores. Cuando hablamos de los niveles del lenguaje, estamos hablando que dependiendo del contexto, del entorno en el que nosotros estemos, vamos a usar un lenguaje. Entonces, cuando hablamos de lenguajes, hablamos del lenguaje común, del lenguaje formal y del lenguaje vulgar. ¿Listo? Normalmente cuando escuchamos esta palabra vulgar, como que lo asociamos a algo grosero, ¿sí? Alguno dice, uy, ¿cómo así a las groserías? ¿Cómo así, profe, que nos vas a hablar de groserías? Sin embargo, pues es una palabra que le hemos dado un mal significado, porque imagínense que vulgar viene del origen de Bulgaria, ¿sí? O de bulgares. Y esto simplemente hace referencia a una clase social que era, hagan de cuenta, como los obreros o como las personas menos favorecidas económicamente, ¿sí? Entonces no es que vulgar se refiera a algo grosero, sino que se refiere de pronto a algo menos formal, más común, más tradicional. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Entonces, vamos a hablar de estos tres niveles del lenguaje y cómo aparecen en nuestro entorno todo el tiempo, cómo los estamos utilizando. A veces creemos que vemos estas cosas y es algo nuevo para nosotros, pero cuando lo estudiamos nos damos cuenta que es algo que está siempre ahí, sino que no sabíamos cómo se llamaba. Bueno, hasta ahí preguntas o aportes, mis amores. Nada de nada. Ay, no, no bostecen porque acá empezamos todos a bostezar. Y esto se nos vuelve un documental de leones. ¿Se han visto los leones hambrientos? Eso abre la boca. Listo, hermoso. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar aquí en nuestro material. ¿Listo? Por favor, ¿alguno me ayuda leyendo la introducción? Gracias, Samuel. No te escuchamos, Samuel. ¿Ya puedo, profe? Ya. Este, ¿Alguna vez te has preguntado cómo las palabras pueden abrirnos puertas a nuevas realidades, hacernos reír o llorar, e incluso cambiar el curso de la historia? La clave reside en los niveles de la lengua. Y esta será nuestra temática de estudio en este módulo. Mi querido y estimado estudiante, será un aprendizaje integrante que nos muestra cómo comunicarnos de manera efectiva y explorar las innumerables posibilidades del lenguaje. Muchísimas gracias, Samu. Entonces, sí, mis amores, hace 8 días hablamos de la comunicación efectiva. Entonces, hoy vamos a ver cómo esa comunicación efectiva nos puede ayudar a moldarnos al entorno en el cual nosotros nos encontremos. ¿Listo? Hace 8 días hablamos y yo les decía a ustedes, es muy diferente como tú hablas en tu casa con tu familia, ¿cierto? A cuando hablas con tus amigos o cuando, por ejemplo, estás hablando con el pastor. ¿Sí? O con una persona de autoridad, o de pronto cuando hablas con un desconocido, ¿sí? No, no eres el mismo, aunque utilizas el mismo lenguaje, aunque eres la misma persona, aunque esto, tu modulación y tu forma de hablar cambia dependiendo de dónde tú estés y con quién estés. ¿Sí les pasa? Por ejemplo, acá en mi casa nosotros pues como que nos decimos apodos, a veces no son tan chéveres. Bueno, yo les digo a mis hijos apodos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al pequeño le digo cucaracha, al grandecito le digo murciélago, ¿sí? Pero es de amor, es en amor. Pero pues obviamente si estamos, por ejemplo, en la calle, yo no le voy a decir, oiga, mi cucaracha, venga para acá. Pues no, porque eso ya van a decir, esta señora, ¿qué le pasó? ¿Sí? O, oiga, murciélago, ¿qué le pasó a usted? Pues no, ¿sí? Entonces, dependiendo del contexto donde estemos, y yo sé que ustedes también tienen allá sus apodos y sus cositas que de pronto no dicen, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis hijos le digo, ay, venga mi bebé, el bebé de mami, no sé qué, pero pues delante de los amigos de ellos, por ejemplo, yo no les voy a decir así, ¿sí? Entonces es como dependiendo de donde estemos, como que uno maneja un lenguaje diferente. No es que tenga una personalidad diferente, pero pues uno sí se amolda a lo que está y en lo que está, mejor dicho,
al sitio en el que está y a las personas que están presentes. Listo, entonces vamos a continuar. Digamos, a mi esposo se le está cayendo el cabello y le dicen calvito, pero pues obviamente delante de la gente no le van a decir mi calvito. Entonces son como esas cosas así que ustedes me entienden porque yo sé que a ustedes también les pasa. Dice que aprenderemos en este módulo. Entonces, vamos a aprender cómo se estructura y se utiliza en diferentes contextos, pues, ¿qué? Pues los niveles del lenguaje, ¿listo? Vamos a dominar el arte de la comunicación efectiva, aunque ese ya lo dominamos. Descifraremos mensajes ocultos de textos antiguos, crearemos poemas que cautivarán a nuestros lectores y, y aprenderemos a redactar discursos que inspirarán a las masas. Es impresionante cómo las personas que tienen la habilidad de hablar en público pueden causar una influencia dependiendo del tipo de lenguaje que manejen, ¿sí? Normalmente cuando tú das un discurso, pues tú tienes que saber cuáles son los intereses de las personas. Por ejemplo, si yo les voy a dar un discurso a ustedes, pues en este caso, viendo que tanto les interesa el fútbol, podría enfocarme en el fútbol, ¿sí? Pero si tú tienes un grupo de mamás y das un discurso acerca de los hijos, seguramente vas a tocar también las emociones. Pero si son un grupo de estudiantes de grado 11 y les hablas de la universidad, les hablas del emprendimiento, les hablas de las oportunidades de empleo, pues seguramente vas a tocar las fibras y el corazón y las emociones de ellos. Entonces, normalmente también cuando buscamos dar un discurso, cuando buscamos cautivar a una persona, debemos generar una conexión emocional y conocerla, ¿sí? Para saber más o menos cómo hablar y de qué manera pues vas a interactuar con ella. Hasta ahí preguntas, aportes. Listo, mis amores. Ahora vamos a ir a nuestra idea fundacional y les voy a pedir que por favor la apunten, pónganla bonita, echen en colorcito y analícenla, porque lo más importante es que ustedes la entiendan, ¿sí? Uno no la pone ahí como para que ustedes tengan algo que hacer en su cuaderno, no, sino porque realmente pues tiene cosas importantes, ¿listo? Entonces, mientras que ustedes la escriben, yo se las voy a ir leyendo y se las voy a ir desglosando, ¿vale? Pónganla así bien bonita, bien creativa. Dice, los niveles del lenguaje cumplen una función específica dentro de la interacción social. Entonces era lo que yo les hablaba ahorita. Dependiendo de con quién tú estés, pues tu lenguaje va a ser diferente. Es diferente cuando tú hablas con mamá en casa, que estás así como en la intimidad, que de pronto hablas un poquito más consentido, un poquito más niñado, sí, un poquito más tierno, a cuando estás, por ejemplo, dirigiéndote a tu docente, ¿cierto? ¿Y qué me dices si es un desconocido? Pues obviamente tú eres la misma persona, eres el que está hablando, eres el que tiene las facultades, pero dependiendo de con quién estés, va a ser diferente. ¿Listo? Dice, permitiéndole al interlocutor expresarse de manera más efectiva. También, digamos que esto es una capacidad y un don que nos ha dado el Señor, de que dependiendo de con quién estemos hablando, pues podamos también amoldar nuestro lenguaje para ser más empáticos y poder transmitir también, aún por medio de las palabras, aún por medio de nuestra comunicación, pues la intención, ¿no? Si es respeto, pues el respeto. Si es amor, pues el amor. Si de pronto tú estás generando una corrección, pues claramente tu lenguaje debe ser un poco más firme para corregir, ¿no? No debemos olvidar que la corrección también es amor, pero como es amor, pues se debe hacer con amor, ¿no? Entonces, también como esa corrección debe ser de forma efectiva, no es que porque es una corrección, entonces yo voy a humillar, voy a maltratar, voy a gritar, no, aunque sea una corrección, debe ser de forma efectiva, ¿listo? Dice, para adaptar en el contexto al grupo de personas con quien se está comunicando. Siempre que nosotros estemos comunicando, pues claramente debemos buscar la forma de adaptarnos para poder transmitir el mensaje de la forma que queremos transmitirlo y que no vaya a haber confusiones y que no vaya a salir a la persona.
o que de pronto tú creas que fuiste súper claro y nadie te entendió nada, ¿sí? Y no fue claro para nadie. No sé si alguna vez les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que te dan una instrucción de que hagas algo, ¿no? Y tú vas y haces algo creyendo que lo estás haciendo bien porque escuchaste algo, ¿no? Y cuando vas y lo entregas y no, es que eso no era así, eso está mal y no sé qué, y yo, pues te toca volver a repetir el trabajo, la otra persona pues también se va a indisponer, pero eso nos evidencia una mala comunicación. Uno, porque el otro no transmitió el mensaje de forma clara. Y dos, pues porque la persona que lo recibió no preguntó, no resolvió dudas, sino que simplemente se quedó con lo que creyó y ya. Por eso es muy, muy importante siempre también, mis amados, que preguntemos, no nos quedemos callados. Si hay dudas, si no sabemos, preguntemos. Preguntar es una de las claves, o una de las claves más bien, de la comunicación efectiva. Porque cuando tú preguntas, puedes entender al otro, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que te está molestando? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Sí? ¿Qué es lo que en este caso me quieres dar a entender? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Las preguntas nos ayudan a que nuestra comunicación sea más efectiva. Por eso hay que siempre preguntar si algo no está claro, si algo no se entiende, si algo no fue transmitido de manera efectiva. Siempre hay que preguntar en todos nuestros entornos. Mis amores, hasta ahí dudas, preguntas, aportes, algo que nos quieran decir. ¿No? Listo. ¿Cómo vamos con esa idea fundacional ya? Por ahí veo unos deditos levantados. ¿Sí? Listo. Listo, mis amores. Entonces vamos a continuar. Muchísimas gracias por la participación y por estar ahí como tan atentos. Dime, Dylan. Bueno, dinos. Profe, es que le quería preguntar algo sobre las evaluaciones. Es que yo las estoy haciendo, cada evaluación el día de la clase que es, ¿sí? Entonces, usted ahorita nos va a dar un espacio para hacerla o la hacemos en horario de la tarde. Bueno, hermoso. La idea es que tengamos ahorita nuestra clase y más tarde hablamos de la evaluación. ¿Listo? Ahorita vamos a tomar decisiones de la evaluación, pero primero nos vamos a dedicar al tema de la clase. ¿Listo? Gracias por tu pregunta, pero ahorita ya tomamos decisiones frente a eso, ¿vale? Sofi, dinos. Profe, es que a mí me pasa que, por ejemplo, yo estoy acá en la casa con mi familia, ¿no? Entonces yo comienzo a hablar normal, mi acento, el normal, ¿sí? Pero cuando estoy con mis amigos paraguayos, como estoy en Paraguay, comienzo a hablar es paraguayo. Ah, Entonces, ¿qué? Entonces comienzo a hablar paraguayo y trato que ellos me entiendan, porque a veces nosotros decimos palabras que acá son otras. Entonces yo como que, pero bueno. ahí estás manejando tu comunicación efectiva, Sofi. Pues sí, uno tiene que amoldarse al entorno, ¿no? Y sí, claramente es muy diferente en la casa que afuera, porque si empiezas a hablar paraguayo en la casa, de pronto entonces ya no te entienden en la casa. Felipe, dinos. Bueno, yo como que aquí estoy en el otro lado del mundo, así que cuando yo salgo con mi familia, la pasamos muy bien, pero cuando hablamos con ayuda de otras personas, estamos hablando un idioma diferente para que nos entienda o ayuda de un amigo de nosotros que quiere compartir con nosotros y que tal vez nos hace reír cuando nosotros sonreímos y nos pone boca abiertos cuando nosotros tenemos muchas ganas de estar muy, ¿cómo lo digo? Así, nerviosos o también se podría decir de, de un estado de lo habitual, como de expresarse entre la manera más positiva. Ah, ok, Felipe, muchas gracias por sus aportes. Gracias, Felipe, por tu aporte. Sí,
normalmente nos estamos amoldando, ¿no? Y cuando cambiamos de ciudad o en este caso de país o de cultura y demás, pues tenemos que amoldarnos y buscar la forma de hacernos entender y también de entender, ¿no? Porque muchas veces quedamos ahí como que no entendemos nada. ¿Me entendiste? Pero uno en la mente, nada de nada. Y no, qué pena decirle que no entendí. Pero a veces es mejor como decir para que no hayan malos entendidos. Muchísimas gracias a los dos por sus aportes, muy interesantes. Vamos a continuar aquí en nuestro material, ¿listo? Bueno, la idea es que podamos ver este mapa conceptual que no se vea, pero aquí yo lo voy a hacer así, sé que se puede hacer con el mouse, también sé que se puede hacer con, creo que control más, pero yo lo voy a hacer así, ¿listo? Yo le doy acá en estos tres punticos de acá superior, se ve que dice acá error, le doy en los tres punticos y aquí me aparece el zoom, ¿listo? Por si acaso alguno dice, no, profe, yo no sé agrandar eso, no me quedó imposible. Y vamos a agrandar ese mapita conceptual para poderlo leer y poderlo ver, ¿listo? Entonces dice, la idea es que aquí vamos a hablar de los niveles del lenguaje, ¿listo? Entonces vamos a ir primero a los principios básicos, ¿listo? Los mapas conceptuales, chicos, son súper efectivos para tomar apuntes, para aprender, para entender. Entonces yo sí los voy como a motivar a que ustedes los utilicen como para tomar sus apuntes, como para cuando no tengan las cosas muy claras, son muy útiles, ¿listo? Entonces nos vamos a ir con los principios básicos. Y cuando hablamos de los principios básicos, decimos que tenemos la definición de los niveles, que es esta primera ramita de acá. ¿Listo? Entonces, ¿quién me ayuda leyendo las dos, por favor? Sofi, ayúdame, por favor. La idea es leer esta de acá y esta. Los niveles del lenguaje se refieren a las diferentes formas en que se puede expresar una idea. Cada nivel tiene características y usos específicos que se relacionan con el contexto. Listo, muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de los niveles del lenguaje, estamos hablando de las diferentes formas en que nosotros expresamos una idea, ¿sí? Y claramente, pues eso va de la mano con las personas con las que estemos hablando y el lugar donde estemos hablando, ¿listo? Dice, cada nivel tiene características y usos específicos. Y eso lo vamos a ver, ¿listo? Pero dice que se relaciona con el contexto. ¿Quién se acuerda o quién me recuerda qué es el contexto? Eso lo vimos con... Ah, dale, Miguel. Miguel. Se arrepintió Miguel. Ana, dale. Es como lo que uno necesita saber para entender, no sé, como una conversación o algo. Por ejemplo, si hay un grupo de personas que están hablando, y yo hasta ahora entro en la conversación, entonces yo pido contexto. Ok, ese es un tipo de contexto. Pero cuando hablamos de comunicación, o sea, no es que esté cerrada, estás bien, pero cuando hablamos de comunicación, hablábamos de los elementos de la comunicación. Y entre esos elementos estaba el contexto. A ver, Samu, dinos. Creo que el contexto es lo que, por decirlo así, se dijo anteriormente o lo que se escribió anteriormente o posteriormente. No. ¿Quién sabe qué es el contexto? ¿Quién recuerda? ¿Quién lo apuntó? Sara. Profe, es la historia más detallada de lo que pasó. No, Felipe. No sabe, no responde. David. Pero, Ah, no, ya lo El, pasaste, dinos, Felipe. ok. El contexto es entorno lingüístico de que depende del sentido de una palabra, frase o fragmento determinados. Ok, o sea, en tus palabras, ¿qué es el contexto? Uy, no, imagínense en esa clase 1 hora estudiando los elementos de la comunicación. ¿Ah? Dime, corazón.
Martín. Creo que es como el porqué de algo. O sea, digamos, a mí yo estoy triste y el contexto es que estoy triste porque se me cayó un helado. No, me Es rindo. como el porqué. Eso es un contexto. Entonces, gracias Martín, gracias a todos por su participación. Bajen las manitos. Digamos que tenemos un contexto y es lo que ustedes decían. Cuando hablamos de un contexto podemos hablar de un porqué, ¿cierto? El por qué están sucediendo las cosas. Sin embargo, cuando hablamos de los elementos de la comunicación, decíamos que teníamos el emisor, que es el que emite el mensaje, el receptor, que es el que recibe el mensaje, el canal, que es el medio por el que se transmite el mensaje, un celular, un computador, la voz, etcétera. ¿Sí? Ese es el canal. El lenguaje, que es qué medio utilizamos, ¿sí? Imágenes, la voz, el idioma, códigos, números, ese es el lenguaje, ¿cierto? O el código, más bien, el código. Y hablábamos del contexto. Y cuando hablábamos del contexto, decíamos que es el lugar donde se está dando esa comunicación. Y aquí, en esta definición, nos está hablando precisamente de eso, de el lugar. ¿Listo, chicos? Entonces, para que lo tengan presente, cuando hablamos de elementos de la comunicación, cuando nos referimos al contexto, es al lugar. ¿Listo? Dice entonces, para volver a recordar, cada nivel tiene características y usos específicos que se relacionan con el contexto, que se relacionan con el lugar, con el entorno. ¿Listo? Para que nos quede bien claro. ¿Ahí bien todos? ¿Ya recordaron lo que habíamos visto? Listo, hermosos. Entonces vamos a seguir. Vamos a ir con la clasificación de los niveles. ¿Listo? Entonces, por favor, alguno que me ayude leyendo esta y esta. Samu, ayúdame, por favor. No te escuchamos. Ahora sí, los niveles del lenguaje comúnmente se dividen en lenguaje coloquial, formal e informal. La otra dice, esta clasificación ayuda a entender cómo adaptar el mensaje según la audiencia y la situación. Muchísimas gracias, Samu. Entonces, mis amores, cuando hablamos de la clasificación del lenguaje, entonces hablamos de el coloquial, que es como el común, el que todo el mundo habla, ¿listo? El formal y el informal. Y ustedes dirán, pero ¿cuáles son las diferencias? No se me preocupen que ya las vamos a ver, ¿listo? Ya vamos a hablar de eso. Cuando hablamos del lenguaje coloquial, lo podemos asimilar con el lenguaje que yo les indiqué inicialmente, que es el lenguaje vulgar, ¿listo? Entonces no vayan a pensar de groserías, ya les expliqué por qué se denomina lenguaje vulgar. Sin embargo, no le vamos a decir así, le vamos a decir lenguaje coloquial, ¿listo? Y luego dice que esta clasificación nos ayuda a entender cómo adoptar o cómo adaptar el mensaje según la audiencia y la situación. Claramente, si tú tienes una audiencia juvenil, pues tu lenguaje debe ser un poco más informal. Pero si tienes una audiencia de médicos, pues debe ser más formal, ¿no? Si tienes una audiencia, por ejemplo, con el pastor, pues tiene que ser un poquito más formal, ¿no? Pero ya si es con tus amigos, por ejemplo, de la iglesia, pues ya es un poco más coloquial, ¿sí? O si es en la familia, es un poco más coloquial. Pero ya les voy a explicar un poquito más esto. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas o preguntas o aportes? ¿O nada de nada? Ahí vea, yo estoy que pongo palitos y palitos. Esperen porque va a ir a bajar. Listo. Entonces aquí, permítame, vamos acá y vamos a borrar nuestros palitos. Entonces, mis amores, ahora vamos a ir con las aplicaciones. ¿Listo? Yo creo que por el tiempo nos alcanza solo para qué, para leer la primera parte. Les voy a pedir que por favor, si usted ya leyó, no levante la manito para que otros que quieran leer también puedan leer. ¿Listo, hermosos?
Entonces, tenemos acá, Dani, ayúdame por favor con el uso en la comunicación diaria. ¿Listo? Y me ayudas leyendo este y este. El lenguaje coloquial se utiliza en las conversaciones informales con amigos y familiares. El lenguaje formal es adecuado en contextos académicos y profesionales. Muchísimas gracias, Sofía. Entonces, el lenguaje coloquial es ese lenguaje que yo les decía, donde ustedes le ponen apodos a sus familiares, donde ustedes hablan así de pronto a media lengua, donde ustedes de pronto utilizan cosas que no utilizan normalmente. Es algo como más personal, ¿listo? Y se utiliza normalmente con amigos, pero ya muy, muy cercanos o con familiares que también son muy, muy cercanos, porque pues con toda tu familia tú no eres igual, ¿cierto? Y dice que el lenguaje formal es adecuado en contextos académicos y profesionales. Claramente, pues cuando se quiere transmitir un mensaje diferente, ¿listo? Entonces, hermosos, ya nos va a finalizar el tiempo, son las 9:40, volvemos 9:50, ¿listo? 9:50, todos aquí nuevamente. Tomen agüita y ya nos vemos. Bueno, hermosos, juiciosos, ya nos Ok. comemos con el tiempo. Bye, bye.